Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Malcott, estoy con mi esposa Yolanda hablando de sanando las heridas. Hemos visto que todos somos heridos de una manera u otra por alguien, por una circunstancia, pero en general las heridas que más nos duelen son las ofensas de los demás. Y hemos visto que hay que tomar decisiones cuando nos encontramos enfrente de unas heridas o ofensas, no ignorarlas, las tenemos que sanar. Es como si me corto la mano, no lo voy a ignorar porque se va a infectar, voy a tratar esto. Y hemos visto que hay muchas cosas que hacemos de manera natural y que no nos convienen, que tenemos que más venir a ver cuál es la solución en la palabra de Dios. La primera cosa que vimos, obviamente, es que Dios puede saldar la cuenta, Él puede arreglar esta cosa y nosotros entregar la situación y no requerir o exigir, demandar una venganza. La Biblia dice que la venganza es de Dios y no de nosotros. No tenemos por qué meternos en esto porque la venganza vuelve a dar vida a la ofensa. Así es, la revive. La revive, la hace más grande y nos mantiene en una situación que de todas maneras no queremos vivir. Entonces tenemos que entregar esta parte de la venganza y la manera de hacerlo es a través del perdón. Entrar en el perdón y el perdón no quiere decir, está bien que me lastimes. El perdón tampoco es decir, bueno, lo que hiciste no tiene importancia. El perdón tampoco es decir, bueno, no me dolió. El perdón no se refiere a negar que sí se hace maldad en este mundo. Claro, porque generalmente decimos, bueno, no pasa nada. Sí. Pero sí pasa. Sí. Y podemos enfrentar el hecho, lo ocurrido, con madurez, Sí. con sabiduría, ¿verdad? Y aclarar las cosas para que haya una verdadera libertad. Si no, va a haber una libertad falsa. Totalmente. Aparento, pero por dentro me acuerdo. Exacto. ¿No? Sí, sí. Entonces, el perdón se refiere a darle mi dolor a Dios y permitir que Él tome venganza. Pero antes de todo, yo creo que tenemos que confiar en que Dios va a manejar la situación y que nosotros no vamos a buscar la venganza. Y eso permite que Él prepare una mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. No buscar la venganza, buscar a Dios primero. Entonces, ¿por qué perdonar? Hay 3 razones por las cuales debemos de perdonar. La primera es que yo he sido perdonado por Dios. Y Dios te ha perdonado y Él quiere que perdones a los demás. Claro. No quiere que tomes una dirección diferente a la que Él hubiera tomado en tu lugar. Porque cuando tomamos la venganza en nuestras manos, dejamos de estar a su imagen y semejanza. Regresamos al viejo hombre, regresamos al pecador, regresamos a la vida caída. Y Dios no quiere esto. Él quiere verte como Él hubiera hecho las cosas, porque cuando Él hace las cosas, las hace bien. Y quiere verte hacer las cosas bien. Entonces, perdonamos porque fuimos perdonados y es ya un estilo de vida del reino de los cielos. No es el estilo de vida del mundo. El mundo vive en la ley, ojo por ojo, diente por diente. Pero nosotros ya se acabó este concepto, se quedó en el pasado. La segunda razón por la cual debemos de perdonar es que la amargura, el resentimiento te hace sentirte miserable. Claro.
te sientes pésimo. Claro. No te sientes amado, te sientes rechazado, te sientes solo, te sientes abandonado. ¿Qué más? No sé. Tantas cosas, ¿verdad? Te sientes sin valor. Entonces nada Claro. de esto te conviene. Y la tercera cosa que tienes que entender acerca del perdón es que vas a necesitar más perdón en el futuro. ¿Por qué? Pues porque tenemos que vivir una vida de perdón. Es lo que dice Jesús en Mateo 5:7. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué significa esto? Que finalmente, solo en la medida que yo perdono a otros, Dios me perdona a mí mismo. Recibo perdón, no solamente de Dios, de los demás, de lo que estoy viviendo. Lo que das es lo que recibes. Es la ley, como lo mencionaste en el programa anterior. La ley de la siembra y la cosecha funcionará, ¿no? Entre más busque la venganza, más voy a salir lastimado. Pues sí, ¿por qué? Pues porque voy a sembrar en algo que no me conviene, algo que no debo de hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Perdonar. Perdonar es al final del tiempo es ya no ser afectado por lo que ha pasado. No lo vamos a olvidar, se queda en la memoria, pero sin provocar dolor. Y ya casi ni en la memoria, o sea, ya es algo que ya está archivado, Sí, tan lejos, exacto. que ya no está presente en tu vida, ¿no? Es algo que Ya. es como dices, bueno, pues de chico me rompí una pierna, pues sí, me la rompí, pero pues la verdad ya ni me acuerdo. Exacto. No, ya no está presente. Yo creo que aquí hay algo que el mundo que no conoce el amor de Dios no puede entender este tipo de perdón. No. Es solamente cuando hemos reconocido que necesitamos ayuda de Dios. Es cuando hemos reconocido la obra de Jesucristo en la cruz, que verdaderamente perdonó primeramente nuestros pecados, nuestras ofensas, las cosas que involuntariamente, vaya, de cualquier forma estábamos fuera de una vida sin perdón, sin ofensas, sin perdón, sin falta, claro. sin pecado, sin nada. Entonces, el mundo en general está buscando su venganza propia, está buscando lo suyo y no entiende este perdón. Claro. Solamente cuando recibimos a Cristo como Señor, Salvador, le decimos, Señor, cambia mi vida, entra en mí, cambia todo lo que tengas que cambiar. Hazme una nueva persona, hazme una nueva criatura, ayúdame a ir mejorando, ¿verdad? Porque es un proceso, no somos perfectos, vamos a seguir trabajando para ser mejores, pero en ese momento, en esa entrega con Jesús, lo primero que Él pone en nosotros es su amor. Exacto. Y cuando Jesús pone su amor en nosotros, en nuestro corazón primero, es cuando empezamos a tener la capacidad de obrar en el mismo amor que Él obró con nosotros, ahora nosotros con otras personas. Exacto. Sin tener el amor de Jesús en nosotros es imposible el verdadero perdón. No. El amor de Dios en nosotros es lo que hace que el yo va menguando, porque finalmente la venganza viene del egoísmo, del egocentrismo. Claro. Tocaron a mi Dios, que soy yo. Mi ego. Mi ego. A mí no me hacen esto. Sí, ¿cómo pueden haber hecho esto? Pues como lo hiciste probablemente con alguien más también. Exactamente. No hay gran diferencia, somos todos más o menos iguales, ¿no? Unos peores o menos graves, pero finalmente los pecados que practicamos o que hacemos pues son los mismos para Son los mismos para la humanidad, porque finalmente es la humanidad caída. Exacto. ¿No? Y el mismo,
pecado desde el principio, desde Adán y Eva es el que ha estado, esa simiente de pecado está en todos. Entonces todos somos iguales. Todos nos quejamos del otro, pero todos hacemos lo mismo y todos somos iguales. Exactamente. Entonces, por eso es tan importante conocer que podemos dejar esa manera de vivir. Esa simiente de pecado que entró con Adán y Eva puede romperse en nuestra vida para entonces entregar nuestra vida a Cristo y tener la simiente de Cristo ahora en nosotros con una manera diferente de vivir y de ser. Sí, exacto. Bien, pues vamos a ir a un corte y regresaremos hablando de que es Jesús que puede sanar estas heridas. Regresamos y vamos a ver cómo Jesús puede sanar nuestras heridas. Y si regresamos al Salmo 23, después de aderezar una mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores, dice que Él va a ungir nuestra cabeza con aceite. Y recuerdan que somos ovejas y que los pastores ponen aceite a las ovejas en la cabeza por varias razones, dos principalmente. La primera, para suavizar y para sanar a las ovejas, ¿verdad? El enemigo, el peor enemigo de las ovejas son las moscas. Y las ovejas odian a las moscas. Creo que yo también, seguimos igual. Pero el problema de las ovejas es que no las pueden quitar de sus cabezas, ni con su cola, ni con sus patas. Entonces están bajo realmente ahí una opresión tremenda. En el verano hay muchas moscas. Entonces las moscas se meten en las narices de las ovejas. Es tremendo eso. Y ponen huevos ahí. Ay, bueno. Sí. Entonces, estas larvas, estos huevitos, larvas, las vuelven locas. Por eso vemos a veces ovejas que se pegan la cabeza en contra de un árbol, de una roca. Porque es lo único que pueden hacer. Se vuelven locas con esto. Entonces, ¿qué está pasando? Como ellas no pueden hacer nada al respecto, los pastores toman aceite de oliva y las mezclan con azufre, ¿sí? Y ungen las cabezas de las ovejas, y eso funciona como repelente de todos estos insectos. Y entonces, eso representa un poquito las palabras que podría decir el pastor, ¿verdad? Yo me encargo de lo que te viene a irritar, lo que te viene a molestar. ¿A oprimir? A oprimir, exactamente. El pastor se encarga de esto.
Esa es la primera cosa que se hace con el aceite. Ahora, un pastor no puede cuidar o proteger o sanar a una oveja si la oveja no está en su redil. Por supuesto que sí. No, por supuesto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar al pastor. Sí, exacto. La segunda cosa que el pastor hace con el aceite es usar el aceite como un ungüento, ¿verdad?, sobre las heridas de las ovejas y las puede sanar. El aceite protege la oveja, la suaviza, la sana. Entonces cuando David dice, tú unges mi cabeza con aceite, eso quiere decir que Dios va a suavizar tus heridas. Se va a encargar de que no te duelen tanto y que poco a poco te vas sanando. Entonces es muy importante este salmo porque habla de muchas cosas. Ahorita lo tenemos bajo el enfoque, ¿verdad?, de las ofensas, de las heridas que tenemos en el alma, y vemos como Dios tiene planeado la manera de sanarnos. Y eso es lo que Jesús va a hacer con tus heridas. Va a ungir tu cabeza, ¿no? Salmo 147:3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Cuando perdonamos a una persona que nos ha lastimado, eso no quiere decir que va a desaparecer el dolor de inmediato. Pero, ¿qué va a pasar? Aunque hayamos perdonado, queda ahí algo todavía. El perdón, tienes que saber, es instantáneo. Pero la restauración toma tiempo. Y tenemos que estar pendiente de esto, enterado de esto. Sí, perdonamos y ya. Es como cuando te caes, ¿no? Y te duele. Sí. Y se tarda un tiempo en doler. Sí. Pero de pronto te das cuenta que ya no duele, pero no sabes cuándo dejó de doler. Exacto. Toma su tiempo, pero va a suceder. A veces, realmente la restauración puede tomar un día, 2 días, un mes, 3 meses. Va a venir. Y tenemos que saber que la sanidad es el final de esto. Y en el tiempo de la restauración, pues nos tenemos que tratar y dejar que Jesús nos vaya sanando. Llenarnos del amor de Dios, llenarnos de su palabra. Y poco a poco estas cosas van desapareciendo. Porque es un engaño decir, ya perdoné y no siento nada. No es cierto. Puede ser que el día siguiente vuelvas a ver a esta persona y dices, ay, no, pero ahí voy. Ya decidí perdonar. Cuando tomamos una decisión, en el caso que sea, la angustia que podemos tener es antes de la toma de decisiones. Exactamente. Hago, no hago, digo, no digo, voy, no voy, sí, no, tal vez, pero entonces, y empezamos a cuestionar esa decisión. Pero como tú siempre has dicho, ¿verdad? Es más fácil obedecer que desobedecer. Porque cuando obedeces ya tienes a alguien que te dice exactamente lo que tienes que hacer. Cuando no obedeces empiezas a traer maquinaciones de que, bueno, lo voy a hacer así, pero a lo mejor no tanto, pero a lo mejor, espérame, no, pero primero que pase esto y después el otro. Y empiezas a meterte en una complicación tormentosa. Exacto. Que te va a confundir más y que te va a desviar del propósito y el objetivo puntual que te va a llevar a la victoria, a la liberación, a ser libre finalmente de las ofensas, ¿no? Sí. Entonces, obedecer es el camino más corto para la victoria. Exactamente. Pero no te pongas impaciente si dices, ay, todavía me cuesta trabajo, siento algo. ¿Por qué? Porque depende de la herida. Una herida
te cortas un poquito con lo que sea, no necesitas bandaje ni nada, se sana solito rápido. Si la herida es profunda, se va a necesitar un tratamiento, se va a necesitar muchas cosas. Entonces tenemos que saber esto y ser paciente y aceptar que las cosas tienen su tiempo, pero ya estás haciendo lo correcto y lograrás realmente la libertad. Una manera de acelerar ese tiempo es alabar a Dios y darle gracias por lo que ya hizo en ti. Exactamente. En ese momento aceleras el tiempo de sanidad, aceleras esa... Yo no sé qué es lo que pasa sobrenaturalmente, no tengo idea cómo funciona, pero sé que funciona. Sí, Sé claro. que Dios empieza a obrar en nuestra alma y empieza a sanar todas estas heridas, pero gracias, Señor, porque yo sé que tú estás conmigo, gracias porque yo he puesto esto en tus manos, gracias, Señor, porque yo ya perdoné. Y ahora tu palabra dice que tú me liberas a mí de esta confusión, de esta situación, de este dolor, de esta, ¿no? Y yo sé que tú lo estás haciendo. Gracias. Y te pones a cantarle al Señor Exactamente. y te gozas y te quedas Ahí en es paz. donde la adoración entra en el proceso de la Y cuando de la menos sanidad. te das cuenta, ya no tienes ese sentimiento negativo exacto. acerca de lo que sucedió. Sí. Y también tú hablas de, usa la adoración, la alabanza para liberarse, usa también la oración, y sabes que platica con Dios, desahógate con Él. Dice, sabes que yo cómo sufrí con esto. Y Él te va a escuchar, porque Dios te escucha y pasa tiempo contigo, y Él te va a sanar poco a poco, y vas a recibir una palabra de Él que va a permitir que tú puedes ya seguir adelante. Y eso es algo que a veces no usamos. Pensamos que no me puedo desahogar. Sí, con Dios, de todo. Es lo que hacía David. Se iba con él diciendo, ay, todo va mal, todos me odian, todos mis enemigos quieren mi vida. Bueno, y es normal. Si no lo puedes hacer con Dios, pues ¿cuándo vas a poder desahogarte y soltar lo que estabas cargando, ¿no? Es la manera práctica de decir de lo que dice Pedro: echa tu carga sobre Él y Él tendrá cuidado de ti, ¿no? Y eso es lo que te libera de esta ofensa poco a poco y que va sanando tu herida. Bien, pues hasta aquí llegamos el día de hoy. Todavía nos falta algo para la próxima vez. Vamos a ver cómo podemos obtener esta sanidad y seguramente eso va a ayudar a muchos. Por eso compártelo, mándalo a tus amigos, copia el link y manda un mensaje a la gente, porque la gente necesita, como todos nosotros, sanar sus heridas. Y mientras, recuerda, siempre en victoria.